Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Leo. Muchísimas gracias también, Leo, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Leo, recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. ¡Wow! La carta salió volando, cariño. Muy bien. Vale, Leo, es una lectura general, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a empezar con los arcángeles y con los ángeles del amor. A mí me dice aquí, clariconocimiento. Escucha. Nos dice en el arcángel Uriel, permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. Pasión, deja que su corazón y su alma canten de alegría. Yo lo que puedo sentir con estas dos cartas, cariño, yo siento, Leo, que tu intuición te va a llevar al éxito. Tu intuición te va a llevar a descubrir verdades. A lo mejor me dice Richard, últimamente yo siento que no debo ponerme en contacto con esta persona. Yo siento que esta persona me oculta algo. Yo siento que esta persona de repente tiene una intención oculta para ir en contra de mí. Es como si las energías me dicen, Leo, Dios ha hecho un pacto contigo. La parte espiritual está contigo. Tu energía, tus seres queridos están contigo. Te quieren proteger de un evento, de un acontecimiento que a lo mejor te puede perjudicar en el futuro. Haz caso de tu intuición. Haz caso de tu corazón, haz caso de tus sueños. Pasión, deje que su corazón y su alma canten de alegría. Si tienes de repente en estos momentos un bloqueo, si tienes problemas y me dices, Richard, no hay manera de que yo encuentre la estabilidad, la tranquilidad, no hay manera de repente de que yo vea la luz, no te dejes envolver por la parte negativa del momento, porque esto va a pasar, cariño, esto va a pasar. Tú vas a ver la luz, va a haber claridad en tu vida. Dios, el universo, te va a ayudar en ese problema que te está afligiendo. Pero no pierdas tu chispa, no pierdas de repente tu energía, las ganas de vivir, las ganas de empezar un proyecto, las ganas de hacer algo maravilloso en tu vida. No pierdas esa chispa, me dicen, ¿vale? Es muy importante, Leo. ¿Por qué te digo esto? Porque las cosas buenas atraen cosas buenas. Las cosas negativas atraen cosas negativas. Todo es energía, cariño. Si en estos momentos tu vida está de cabeza, di, Dios universo, te pido por favor que me ayudes y te doy gracias ya, porque esto va a mejorar. Es muy importante, Leo, que tú hagas esto, ¿vale? Muy bien, vamos a ver ahora, pero yo siento que tus arcángeles, el arcángel Miguel, que está presente aquí, Dios, el universo, te va a apoyar. Por eso que pongo aquí las cartitas, ¿vale? Porque quiero que el arcángel Miguel te dirija por tu buen camino. El protector, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen ahora. El tarot arcano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. Vamos a ver, con mucha fe. Vamos a ver. Me sale la carta del mago. Me sale aquí la carta de la reina de bastos, me sale aquí la carta del 6 de pentáculos, me sale la carta del 6 de bastos y tenemos aquí la carta del 5 de bastos. Muy bien. Y debajo tengo aquí la carta del 5 de espadas. Leo, haz caso de tu intuición, ¿vale, cariño? Porque Dios universo te quiere proteger. Hay alguien que a lo mejor quiere utilizar algo lo que es en tu contra. Puede ser esto. Pero recuerda, mira, es que es muy importante porque justo tenemos aquí el mago y tenemos aquí la carta de la reina de bastos. El elemento basto está representando a tu elemento, fuego. Puede ser un rey, puede ser una reina. Y a tu costado está lo que es la carta del mago. Entonces, ¿qué nos dicen aquí, Leo? Es cierto que a lo mejor hay personas que no te quieren, hay personas que a lo mejor te van a poner bloqueos, hay una persona que a lo mejor quiere llegar a tu vida en plan inocente, como si fuera un ratoncito, ¿vale? Un conejito. Pero nunca sabes que ese conejito te puede morder. Entonces me dicen aquí, el mundo entero o tus enemigos de repente te van a querer que el león, que la leona, que el rey y la reina de la selva baje la cabeza.
Pero esto no va a pasar, cariño. No va a pasar, porque Dios, el universo, está viendo de que tú eres una persona justa y te va a proteger. Te va a proteger de conflictos, nos dicen. Te va a proteger de repente inclusive de tu ex o de tu pareja. Yo lo que te puedo decir aquí, para ti va a llegar la oportunidad o hay una persona que te va a decir, Leo, ¿por qué sufres tanto? ¿Por qué pasas tanta necesidad? Cuando yo te puedo dar la oportunidad de hacerte sentir como un rey o como una reina, porque esto es lo que eres tú, cariño. Porque aquí me hablan de que esta oportunidad, este comienzo, porque tienes el mago, fíjate bien, va a llevar ¿a qué? A que tú tengas abundancia, Leo. A que las cosas florezcan en tu vida. Veo abundancia para ti, veo comienzos, veo que las personas van a necesitar estar a tu lado. Veo que inclusive los amores imposibles, amores que a lo mejor de repente estaban ahí enfrentándose contigo, te van a buscar. Te van a buscar. Pero recuerda lo que te he dicho. También va a existir una persona que te va a decir, ¿por qué te aferras a algo cuando yo te puedo hacer sentir como un rey o como una reina? Porque aquí hay una persona que inclusive te quiere llevar al altar, cariño. Que inclusive te quiere hacer conocer nuevos ambientes, nuevos lugares, nuevas experiencias. Pero sin embargo, hay una situación que tú tienes que resolver o hay una persona que no va a desear que tú seas feliz. Y ese conflicto lo tienes que resolver con actitud. Con actitud. Recuerda que todo lo que quieran hacer tus enemigos en tu contra no te va a afectar. ¿Por qué? Porque tienes la carta del mago. Por más que ellos te amenacen, por más que ellos se retuerzan, por más que ellos de repente te estén engañando y quieran ocultar algo, porque puede ser el caso, todo va a salir a la luz. Y quizás de repente en ese momento tú vas a tener un conflicto. Es normal. Pero esto te va a llevar ¿a qué? A que tú sueltes y que ahora sí conozcas o reconozcas al verdadero amor. Que llegue lo que es el verdadero amor, cariño. Entonces, yo te recomiendo, no te compliques. Dios, el universo, está contigo. Dios, el universo, te va a enviar señales. Te va a decir, hey, Leo, cuidado. Ese bicho es malo. Hey, Leo, cuidado con firmar. Hey, Leo, cuidado con confiar con lo que diga el resto de las personas. Yo te estoy enviando señales. ¿Por qué crees a otras personas si no me crees a mí? ¿Qué diferencia hay? Si yo soy Dios, yo soy todopoderoso, ¿por qué crees a otro? ¿Por qué no a mí? ¿Y cómo te va a llegar esos mensajes? Porque nosotros no podemos ver a Dios. Dios es tan poderoso que nos extinguiríamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo te va a llegar ese mensaje? ¿En los sueños? ¿En tu intuición? ¿En tu vida? O quizás de repente tienes un ángel en casa. Puede ser tu madre, tu padre. Yo qué sé. Señales, cariño, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Voy a dejar estas cartas aquí. Te voy a sacar lo que es signos. A ver. Vamos a ver, cariño. Me sale la rueda, que es un Capricornio, Libra. Tú vas a tener problemas legales, ¿vale, cariño? Pero recuerda que todo está a tu favor, porque sale la justicia inversa. Me sale lo que es un Escorpio, Acuario, y me sale lo que es Géminis. Muy bien, te enseño las cartitas, cariño. Te enseño las cartas. Vamos a continuar. Vamos a ver iniciales. ¿Qué nos quieren decir iniciales para vosotros? A ver, iniciales. Uy, se cayó ya lo que es una letra. Es que me gusta dar vueltas. Vale. Uy, otra letra, por Dios. Se cae todo. La letra C. Muy bien. La letra R. La letra Z. La letra G, que se cayó. La letra C y la letra G se cayeron, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. A ver, estoy tapando la luz aquí. Muy bien. Voy a tener que poner otro día que tengo muchos mazos. No sé qué voy a hacer para poner todos los mazos. Ya me compraré algo. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros. A ver, cariño. Las cartas guías siempre lo dejo ahí. Me sale la carta de la templanza. Yo creo que todo se va a empezar a poner en orden. Vale, Leo, siento un Géminis, no sé por qué. La carta de la templanza también está vinculado a lo que es en la parte
espiritual, en la parte del amor. Veo que vas a tener una conversación o vas a llegar a un acuerdo si tú tienes familia, si tú tienes hogar, ¿vale? O si estás de repente en un trámite legal, vas a llegar a un acuerdo con la familia, Si te estás divorciando, si estás con una persona, no sé. La carta de la muerte, y tenemos aquí también la carta que nos sale de la rueda, del tiempo, y la carta del 10 de bastos. Yo lo que te puedo decir aquí, cariño, yo lo que estoy sintiendo, vas a llegar a un acuerdo. Dios y el universo te va a dar una oportunidad para que todo se ponga en orden. El tiempo te va a llevar ¿a qué? A que esta persona que a lo mejor de repente te daba la contra, simplemente se dé cuenta de su gran error. Y quizás esto sea demasiado tarde, ¿vale? Te soy sincero, porque estas dos cartas me dicen, el tiempo al final se va a encargar de juzgar, el karma, en pocas palabras. Y tengo aquí lo que es la carta del 6 de pentáculos, y veo que es una persona muy orgulloso o muy orgullosa. A pesar que las energías me están diciendo de que el karma lo va a llegar. Ellos no quieren aceptar sus errores, ¿vale, cariño? Ellos, aunque Dios, yo que sé, le ponga la mano encima, porque a veces Dios puede ser, no cruel, ¿vale? Muy justo. Aunque a lo mejor de repente tenga la pérdida de un familiar, ellos jamás van a bajar de su burro. Jamás. Son muy, ¿cómo te puedo decir? Son muy egocéntricos. Son muy orgullosos. Son muy narcisistas, por ponerlo así también. Ellos creen que tienen el control del mundo entero, que tienen el control de tu vida. Se le puede caer el mundo en pedazos, pero jamás va a aceptar su error, ¿vale? Te lo digo así, mi querido Leo. Por eso nos dicen cuídate. Por eso nos están diciendo vas a recibir señales. Nos están enviando mensajes por todos lados. Mira, por todos lados, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. A ver, cuídate, Leo. Cuídate, creo que tú estás con una persona que como que no es muy claro, ¿vale? No es muy claro. Recuerda tu oportunidad, recuerda que te viene una persona. Muy bien, sale la carta también del 2 de bastos, la carta del 2 de oros y la carta del 4 de espadas, con la carta de loco. Hay una persona, cariño, es que yo no entiendo por qué esta gente se porta así, estos elementos casi digo. Yo lo que veo aquí, siento un Géminis, Leo, siento un Cáncer también, ¿vale? Yo veo que hay una persona que te ha dicho, yo tengo el poder en mis manos, yo tengo el control en mis manos. Lo que yo digo es ley. Por eso digo que veo mucha soberbia. Mucha soberbia. Y veo que esta persona te ha puesto como que... Es como si te hubiera dicho, como ejemplo. No lo tomes como algo sentenciado. A lo mejor esta persona te ha dicho, o tu familia o yo. Puede ser. Puede ser. Tenías que hacer un balance. Veo que esta persona lo ha salido, como se dice, el tiro por la culata, cariño. Lo ha salido mal. En estos momentos esta persona lo que está queriendo es que tú te pongas en contacto. Está queriendo que tú prácticamente cedas. Esta persona creía, Leo, que tú eras débil. O creía que pudo dominarte. Pensaba esto. Pero se ha equivocado. En algún momento a ti te ha puesto en una encrucijada. En algún momento te ha puesto a ti lo que es entre la espada y la pared. Yo creo que inclusive te ha hecho enfrentarte con tu familia o con tus hijos o con tu entorno también. Veo que es muy manipulador, muy manipuladora. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado a esto. Por eso te digo, a este personaje lo ha salido lo que es el tiro por la culata, Leo. Le ha salido el tiro por la culata. Lo siento, pero en estos momentos... Como de repente pensaba de que tú ibas a estar detrás, que tú de repente ibas a ceder, que tú de repente te estabas muriendo por él o por ella, ahora, pues te piensa, ahora es cuando se da cuenta que te perdió o que te está perdiendo. Ahora es cuando se da cuenta de sus verdaderos sentimientos, de su gravísimo error, por llamarlo así, ¿vale? Es esto, se siente mal, siente que a lo mejor ha perdido todo, pero tiene orgullo. Tiene orgullo, no te lo va a demostrar, no te lo va a decir, porque, como te vuelvo a decir, su palabra para él o para ella es ley. Te has topado con otra persona que es más orgulloso que tú, ¿vale? Es lo que me dicen las cartas, cariño. Vamos a continuar. A ver, vamos a ver. Voy a cambiar de mazos. Déjame ordenar unas cartitas. Vamos a cambiar de mazo. A ver.
Listo. Vamos a ver qué nos dice el tarot vidente de luz. A ver. Siento que alguien te ha culpado de algo. Sí. Siento que hay una persona que te ha juzgado, que te ha dicho de que aquí la única culpable o el único culpable eres tú. Es como que inclusive te culpa de sus defectos, te culpa de sus vicios, de sus errores, o te culpa de que la relación se terminó por culpa tuya. O sea, aquí, por eso te digo que es una persona muy, te soy sincero, a mí no me agrada, ¿vale, Leo? Pero tú misma. ¿Por qué te digo que es una, no sé si decir la palabra tonta? Porque, cariño, la relación es de dos, la relación no es de uno. Entonces, ¿por qué te culpa solo a ti? Si el culpable, si vamos a poner culpable, serían los dos, no solamente uno. Él o ella te culpa de que por ti de repente tiene un vicio, de que por ti se descuidó de la casa, de que por ti de repente falló a su vida, tenía planes a su vida. Pues que, si tú no estás conforme con una persona, aléjate, déjalo, pero no estés culpando, se justifica sus errores. Y yo por ahí te soy sincero, Leo, a mí no me agrada, pero tú mismo, tú Matesh. La carta del as de copas, la carta de la sota de espadas, la carta del 9 de espadas, cariño. Yo veo, Leo, que en algún momento una persona a ti te ofreció amor. Solteros y solteras también. Hay una persona que te va a ofrecer amor o te ha ofrecido amor ya. Veo que vosotros quizás era una relación a distancia, ¿vale? Veo que a lo mejor esta persona muchas veces te lloró, muchas veces te suplicó, pero veo que una de las dos partes, y creo que eres tú, saliste pitando, saliste corriendo. Mira, la carta del 3 de copas. ¿Te has puesto a pensar, Leo, que a lo mejor esta persona necesita saber de ti? ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor esta persona está dispuesto o dispuesta a tener una historia contigo? Su amor es tan grande por ti que está dispuesto a esto. Es esto, mira, porque me dicen, hay una persona que todavía no ha perdido la esperanza de estar contigo como pareja. No, siempre te piensa, en algún momento se ha querido poner en contacto contigo, aún te llora, ¿vale? Y a mí me dicen aquí, esta persona necesita saber de vosotros, pero creo que tú huyes, Leo. Tú huyes, porque a lo mejor me dice Richard, no, ya no se puede recuperar nada, se hicieron mal las cosas, que puede ser esto, ¿vale? Sale aquí la carta del Rey de Oros. ¿Quieres que te diga algo, Leo? Puede pasar 1000 años, sé que no vas a vivir 1000 años, no eres Matusalén, ¿vale? No, Richard, voy a vivir 1000 años, no eres Matusalén. Esta persona va a envejecer pensando en ti, ¿vale? Esta persona va a envejecer pensando de repente de que va a haber una oportunidad, de que tú algún momento lo vas a hablar, de que tú algún momento vas a estar. Puede ser que esta persona tuviera un cargo importante, puede ser que esta persona económicamente está muy bien, o es una persona muy culta, muy estudiado también, muy estudioso, estudiosa, de cualquier punto, ¿vale? O su economía está muy bien. Pero pueden pasar mucho tiempo, va a envejecer, va a morir pensando en ti, pero aquí yo veo que tú huyes, cariño, ¿vale? Tú huyes. Entonces, es como si Dios me dijera, yo voy a hacer lo imposible para que exista una comunicación, un reencuentro, pero ya se me escapa de las manos. Todo es libre albedrío. Dios no puede manipular tus decisiones. Nadie puede manipular tus decisiones. Pero recuerda que hay una persona que va a envejecer pensando en ti y va a morir pensando en ti. Tenlo por seguro, Leo, ¿vale? Pero tú decides, cariño. Vamos a ver. Por eso nos hablan de oportunidades. Vamos a ver las características. ¿Qué nos quieren decir? Leo las características. A ver. Tenemos aquí lo que es la carta. Muchos de vosotros de repente han estado lidiando con una persona que sea del signo Escorpio o Capricornio. Cabello negro, largo, tiene ojos claros, verdes o azules. Estuve tomando lo que es tuyo. Es de piel trigueña o moreno, ¿vale? Tiene la piel trigueña, la piel muy bronceada también puede ser. Tiene algún tipo de tatuaje. Si no tiene ojos verdes, ojos azules, pues a lo mejor tiene tatuajes. De tribales, simbologías, en el pecho o en el brazo o entrebrazo. La carta de la Reina de Bastos.
Muchos de vosotros están lidiando de repente con una persona que es de elemento fuego, me dice. Esta persona de repente tiene rasgos africanos o rasgos mulatos también. Puede ser, ¿vale? Afroamericanos, era la palabra correcta. Veo que esta persona siempre te observa, siempre está pendiente. Veo que esta persona inclusive recurre lo que es a las cartas, al tarot, tan solo de saber por ti. A lo mejor de repente en esta persona tú lo conociste en una reunión, en una fiesta, o su trabajo está vinculado a algo relacionado con... Puede ser energía también, ¿vale? Puede ser energía, todo lo que está relacionado con energía, o puede ser que trabaje en espectáculos de la noche, eventos de la noche también. O vive en una ciudad donde hay muchas luces, veo muchas luces. La carta de la Reina de Copas. Tranquilamente hay una persona también con la cual tú tienes que arreglar un asunto familiar, o hay un vínculo familiar. Veo que es una persona que sinceramente se siente como un rey o como una reina. Te has topado con alguien que es la misma horma de tu zapato, ¿vale? Veo que una persona que es de piel trigueña o piel blanca, pero no tan blanca, medio bronceada como mi color. Veo que es una persona que es muy espiritual, no quiere salir de su centro de confort porque está sentado lo que es en un sillón muy cómodo, como la que me voy a comprar en un futuro. Pero es muy espiritual, es muy hogareño, muy hogareña también. La carta de la Reina de Espadas. Ah, otra cosa, tranquilamente esta persona también trabaja lo que es en un negocio familiar, ¿vale? También puede trabajar en un negocio familiar. O su trabajo está vinculado con cosas relacionadas con el hogar, una tienda de electrodomésticos, utensilios o negocios familiares. Tómalo como negocios familiares. La carta de la Reina de Espadas. Muchos de vosotros están lidiando también con una persona que puede ser de elemento aire, me dice. Es una persona que está en la distancia o que para viajando constantemente. Su trabajo lo amerita, ¿vale? Es su trabajo, tiene que viajar sí o sí. Cabello largo, negro, tiene un poco de cana. Aunque no sea del signo aire o elemento aire, tómalo de un signo normal, cualquiera. Piel blanca, nariz perfilada. Es una persona que a lo mejor va a hacer un viaje o te ha comentado que quiere hacer un viaje o ponerse en contacto contigo. Sí, alguien viene, cariño. La carta del 8 de copas. Una persona con la cual de repente vosotros estaban muy aislados, muy alejados, se pone en contacto contigo o viene otra vez lo que es en tu vida. Necesitas solucionar problemas con una persona que está indiferente contigo. Porque mira, que no te da la cara, casi digo no te da la nariz, no te da la cara, cariño, no te da la cara. Y recuerda que tienes la carta del mago y la carta de la Reina de Bastos. Tu intuición, el poder de Dios del universo te va a llevar lejos. Ese es el mensaje que te puedo dar. Bendiciones de corazón, mi querido Leo. Cuídate mucho, recuerda que tú eres importante. Un besote, hasta la vista.